Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando sobre escritura creativa y cómo utilizar la IA para acelerar estos procesos. Antes de entrar en harina, porque nos espera un vídeo largo, porque hay mucho que contar aquí, comentaros lo que os dije la semana pasada, que estoy trabajando en este proyecto de Eorem y que, bueno, estoy ahora mismo escribiendo varias historias y demás. Usaré la primera de estas historias como ejemplo en este vídeo para que podáis ver, pues, con un ejemplo más o menos real, cómo se hacen todas estas cuestiones, tanto a la hora de estructurar una historia como a la hora de utilizar la IA para generar este tipo de ideas. Quizá utilice también alguna cuestión cuando hagamos un ejemplo práctico, pues algo que me invente, pues para que podáis ver un poco la IA en acción. Pero bueno, básicamente un poquito eso, que sepáis que existe ese proyecto que saldrá en septiembre y podréis, pues eso, acceder, leer las historias y demás. Ahora sí, vamos al lío, tiro la intro y empezamos. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer antes de ponernos a hablar de la IA y de cómo nos puede ayudar a la hora de escribir una historia, vamos a llamarlo así, es entender cómo se escribe una historia sin IA. Porque al final, y eso es una idea que comenté en el vídeo anterior, que por cierto os lo dejaré por aquí, la idea aquí no es hacer las cosas con la IA o que la IA nos haga el trabajo, sino utilizar la IA como una herramienta más dentro del workflow de trabajo que ya tenemos normal, ¿no? Es, pues eso, una herramienta que nos puede acelerar mucho el proceso, pero que no nos va a hacer el trabajo al 100%. Y eso es importante tenerlo siempre en mente. Entonces, necesitas conocer el proceso de trabajo normal al uso para luego entender cómo podemos aplicar la IA a ese proceso de trabajo. Porque si no, pues a lo mejor la idea esta de le voy a poner un prompt y ya lo que salga, pues a publicar, pues como que no. Entonces lo que buscamos es tener ese acabado pues más profesional. El proceso va a ser exactamente el mismo que si escribieras sin IA, pero aquí con el tema de la IA que te va a acelerar mucho el proceso. Así que bueno, para empezar lo que necesitamos hacer primero es tener una idea. Porque sin una idea, pues es imposible tirar adelante una historia. En este caso, una idea pues, es algo tan sencillo como una frase. Un concepto, algo que marque una dirección, básicamente. Para mí, en mi caso, la historia que estoy trabajando es el contar un poco el nacimiento de un reino élfico, ¿no? He empezado por ahí y pues lo que quería contar es un poquito eso, cómo estos elfos se convierten en lo que realmente van a ser a lo largo de todas las historias que tengo por contar. Punto. O sea, esa es la idea, ¿no? El nacimiento de este reino y cómo pues pasan de una estructura pues más básica o primitiva a convertirse pues en realmente lo que son en el momento en el que la acción de las novelas pues toma un punto como más elevado. Y esos primeros momentos de ver cómo esa sociedad evoluciona. Eso es lo que quería contar. Y eso acaba en una frase, en un párrafo como mucho. Podéis contar la idea que os dé la gana. No necesitáis mucho tampoco para esto. Básicamente lo que tenéis que tener aquí es una dirección. ¿Qué es lo que quiero contar? Puede ser, pues yo que sé, quiero contar una historia que suceda, pues yo que sé, en un escenario más acuático, pues yo que sé, una aventura submarina. Pues podría ser, ¿no? Una dirección. O quiero contar una historia que suceda, pues en un entorno como más, pues yo que sé, cyberpunk, ¿no? Un poquito algo así. Pues venga, me interesa ir por ahí y además contar ahora pues la historia de un personaje que, pues yo qué sé, tiene que detener una rebelión de robots o al revés, o tiene que ayudar a que suceda una rebelión de robots porque con esa rebelión realmente la humanidad sale ganando. Por algún motivo, yo qué sé. Por poner ejemplos, la cuestión es tener una idea. Y eso es lo primero que tenéis que hacer. En mi caso, claro, tengo un pote de ideas súper grande, porque llevo trabajando mucho tiempo en este tipo de historias y por lo tanto de ideas tengo para aburrir. Pero en el caso de que vosotros no tengáis esa idea, pues realmente ya lo veremos más adelante, podéis recurrir a la IA para que os ayude a todo esto. Pero bueno, digamos que el primer punto para escribir una historia es tener esa idea. Vamos a pasar a lo siguiente, que si no, no avanzamos. Entonces, lo siguiente es el world building. El world building aquí sí que nos podemos perder, porque esto da para un curso entero. O sea, de varios vídeos de hablar de esto. Pero básicamente aquí yo lo dejaría como básicamente el
crear material para poder escribir esa historia. Me explico. Básicamente, creo que a grandes rasgos la funcionalidad del world building es generar la coherencia interna que vuestra historia necesita. Por muy loca que sea el planteamiento de vuestra historia, ¿no? Un planeta con 3 soles donde, yo qué sé, la gravedad va hacia arriba y por lo tanto es una putada porque la gente sale flotando, ¿no? Entonces necesitan ir con peso para mantenerse en el suelo, lo que sea. Locuras 1000 las que queráis, pero tenéis que justificar todo. Tenéis que justificar pues cómo funciona esa sociedad, cómo nos han extinguido las cosas antes de que la gente tuviera la tecnología suficiente como para no salir flotando. A lo mejor, pues, biológicamente existe algo que da un peso extra a la gente. Yo qué sé. Justificar. Sobre todo es eso. Que las cosas no sucedan porque sí, sino que le deis vueltas a las cosas como para poder justificar absolutamente todo lo que pasa en ese mundo. O por qué los árboles tienen esta forma, pues a lo mejor para adaptarse a las características X de este planeta, que la gravedad va al revés. Yo qué sé. Cuestiones de este tipo, ¿no? Y entender mejor pues, el mundo, las culturas, la gente, cómo funciona, pues en función a la historia que queréis contar. Y yo os diría eso, que al final el world building pues, no deja de ser pues, esas preguntas que os habéis hecho previo a escribir la historia para tener ese material que a la hora de escribir la historia os va a permitir tener esa coherencia interna. Otra cuestión que tengo que decir aquí del world building es no paséis más de un 25 o de un 33% de vuestro tiempo trabajando en el world building. Es decir, si vosotros planeáis que vuestra historia la vais a trabajar en un mes, no le dediquéis más de una semana, semana y media a trabajar en el world building. Porque, y esto pasa y a mí me ha pasado muchas veces, de que te dedicas a trabajar en world building y solo haces eso. Y no llegas nunca a escribir la historia. Así que tener un tiempo limitado para escribirlo es, bueno, voy a tener, pues ya os digo, esta semana, depende del tiempo, ¿no? Si la historia va a ser más larga o vais a estar mucho más tiempo trabajando en ese mundo o en ese escenario que estáis haciendo, pues podéis permitir darle más tiempo y darle más profundidad. Pero si la historia va a ser una historia cortita, que le vais a dedicar un mes, vais a escribir la historia y fuera otra cosa, no le dediquéis más de una semana, semana y media. Porque, ya os digo, o sea, no vale la pena tampoco que profundicéis en algo que luego no vais a utilizar. Y muchas veces también os podéis perder en escribir world building o utilizarlo como excusa para no empezar a escribir, ¿no? Y eso pasa mucho y creo que es mejor que os limitéis antes de empezar nada, decir, vale, voy a tener X tiempo para hacer el world building, de aquí no paso. Y luego, pues ya os digo, cuando pasemos al tema de cómo hacer todo esto con la IA, ya os iré dando trucos de cómo podéis pues hacer todo esto, pero de momento que entendáis un poquito estas cuestiones clave de, bueno, de esta fase, ¿no? Y luego pasaríamos a la siguiente fase, que esta es opcional, que es el tema del guión. Y aquí digo que es opcional porque, por ejemplo, en mi caso yo hago guión, sé que necesito hacer guión para poder sacar bien la historia, necesito tener las cosas bien atadas antes de poder ponerme a escribir. Pero hay gente que no. Hay gente que le gusta pues tener, pues ya os digo, el tema del world building claro, a lo mejor los personajes, tener las cosas más o menos hilvanadas, pero sin un guión, sin un hacia dónde va la historia, ¿no? Pues tengo el escenario, tengo los personajes, tengo todos los materiales, pero bueno, la historia ya fluirá. Entonces se ponen a escribir y la cosa va saliendo. Yo necesito tener una dirección. O sea, es decir, ¿qué tengo que escribir? Pues tengo que escribir una escena en la que este personaje habla con este otro personaje y pasa esta cosa y consigue este objeto. Yo qué sé, por ejemplo. O tengo esta otra escena en la que básicamente es un diálogo entre dos personajes donde estos dos personajes se presentan, digamos, un poco al lector. O tengo esta otra escena en la que este personaje pues va corriendo por no sé dónde para llegar a X edificio, que es donde se desarrollará la siguiente escena. Y vemos un poquito el recorrido, pues el paisaje o sí, un poquito el ambiente que hay en esa carrera que hace el personaje, ¿no? Porque lo persiguen o porque, yo qué sé, el ambiente es inhóspito o todo lo contrario, es un ambiente como muy, ¿cómo decir?, muy de ensueño y entonces hay que describir todo eso. Yo necesito tener claras esas cosas para saber qué voy a escribir. Hay gente que no, hay gente que simplemente con tener los personajes y tal se ponen a escribir y lo que salga y para adelante. Son maneras de escribir y eso dependerá de vosotros. No hay ninguna opción buena ni mala. O sea, aquí es básicamente probad, ved un poco qué es lo que os funciona y lo que os funcione, pues para allá. Por eso digo que la etapa esta del guión
funciona y además funciona en distintos niveles. Es decir, hay gente que necesitará un guión muy cerrado en el que tiene que pasar esto, esto, esto y esto. Yo en mi caso me gusta tener una dirección, pero tampoco me gusta cerrar las cosas. O sea, me gusta que parte de la historia pues surja por sí misma, ¿no? Porque también me da como cierta visión de cómo son los personajes o que los personajes me puedan llegar a sorprender o poderlos llegar a conocer a medida que los escribo y eso pues me ayuda a desarrollarlos mejor más adelante. Así que a mí me gusta tener un guión pues que me marca una dirección pero sin tampoco que esté cerrado del todo. Hay gente que a lo mejor ni siquiera eso, o sea, simplemente decir pues aquí pasa esto, ¿no? Pues por ejemplo yo en mi caso, el que puse de la carrera, sé que tiene que ir a un edificio, sé que tiene que ir por un ambiente, sé más o menos el ambiente como es, sé quizá también un poco pues la actitud del personaje, ¿no? Si va a estar alegre, va a estar triste, va a estar con miedo o no. Este tipo de cosas, a lo mejor hay gente que su guión es el tío corre, fin, ¿no? Y ya está, y tenemos una escena en la que el tío corre, todo lo que vaya a pasar o cómo es el ambiente y todo esto, pues no lo tiene definido el guión, simplemente tiene definida la acción y punto. Entonces, ya os digo, o sea, el cómo vayáis a escribir o trabajar el guión dependerá de vosotros y de lo libres o no que queráis ser a la hora de escribir. Y eso, pues ahí cada uno, pues es completamente válida cualquier opción y en función de lo que os funcione mejor, pues tiráis por un camino o por el otro. Por eso comentaba, es opcional, pero tenedlo en cuenta. Y luego ya sí pasamos a la fase que ya sería lo que es escribir propiamente. La gente que en el punto anterior no ha escrito guión, pues pasaría del worldbuilding directamente a esto. Y la gente que sí que ha escrito guión, ya sea pues más definido o menos definido, pues tendría la parte del guión y luego ya pasamos a esto. Entonces, escribir el primer borrador. ¿Y por qué primer borrador? Porque esto yo creo, a mí me pasaba también cuando empecé a escribir, que creías que escribías y ya lo que salía pues ya está. Y existe una fase, bueno, varias fases después de escribir todo esto en el que tú vas puliendo el texto y tal. De hecho, vas a pasar más tiempo en esas fases posteriores que en realmente la primera escritura, ¿no? Porque al final lo que haces aquí es, pues, si tenías un guión, pues desarrollarlo bien, y si no tenías guión, plantear la historia. Y eso es lo que tienes. Al final, cuando acabes esta fase, lo que vas a tener es una historia desarrollada, pero que puede tener pues, varios fallos, tanto de guión, nuevamente, como de escritura, como, bueno, ya temas ortográficos y todo lo demás, eso ya lo veremos más adelante, pero que también hay que revisar todo eso. Tú básicamente lo que has hecho es soltar tus ideas, has acabado con un borrador de X páginas y básicamente tienes una historia en bruto. Pero hay que pulirlo. Hay que pulirlo y esa es la siguiente y última fase que yo he puesto aquí. Habría más fases, pero ya lo comentaremos luego. Pero digamos que una vez ya tienes ese primer borrador, que ya digo, es escribir y ya está, lo que vas a hacer es revisarlo. Es decir, revisarlo a nivel de estructura. Es decir, que las partes sean todo lo largas o cortas que tengan que ser. Que no hayas escrito de más o sobredescrito demasiadas cosas, que eso pasa mucho. Que no hayas dado por sentado cosas que luego realmente no habías escrito y que eso sí que lo tendrías que escribir para que el lector tuviera esa información para poder entender mejor lo que pasa a continuación, ese tipo de cuestiones. Y también trabajar un poco el ritmo, ¿no? A lo mejor hay fases como muy aburridas que has alargado demasiado y que podrías escribirlas de otra manera para dar la misma información, pero de una manera más condensada y que sea más ágil para el lector. Y a lo mejor hay partes muy épicas que las has hecho muy rápidas y podrías haberte permitido el lujo de, pues yo qué sé, tomarte más tiempo y desarrollar más todo eso para que el lector lo pueda disfrutar más, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son lo que tendrías que hacer en esa primera parte de la revisión, ¿no? Balancear un poco el texto, saber cuándo vale la pena añadir cosas, saber cuándo vale la pena recortar, y luego, pues una última fase de esa corrección, pues ya sí que podría ser cuestiones ya más técnicas, como revisar la ortografía o la ortotipografía, que también son cuestiones importantes. Como decía, yo aquí lo dejaba por ahora, pero existirían más fases, como podría ser el pasar ese borrador que ya tenemos ya corregido y todo, a un grupo de lectura beta. ¿No? Tener, pues que sea, amigos, familiares, gente de confianza, que sabemos que nos va a dar una opinión sincera del libro, o de lo que hemos escrito, pasarles el borrador y decirles, bueno, borrador, o sea, lo que hemos hecho, y decirles, oye, dame tu feedback, dime un poco qué te parece lo que he escrito, y en función de lo que esta gente te vaya a decir, si hay varias personas que se callan en una parte en concreto, pues a lo mejor esa parte en concreto te la tengas que revisar, que no sea una cuestión de una sola persona. Pero que si ves que varias personas, que a lo mejor son de círculos diferentes, te dicen, oye, mira, esta escena en concreto, ahí me lié un poco,
ahí ya te puede dar una pista de que a lo mejor eso hay que darle una vuelta, ¿no? Y entonces, con ese feedback, puedes volver a revisar el texto ajustando todavía más pues bueno, lo que vayas a sacar, ¿no? Y una vez que esa revisión la puedes dar varias vueltas, pero bueno, eso ya depende de lo que te quiera aguantar esa gente, pues es una vez tengas algo pues como mucho más pulido y que la gente diga, oye, pues sí, ahora sí que lo entiendo mejor, ahora me gusta mucho más, pues ahí ya sí que lo puedes sacar al público y tal. Así que un poquito eso es muy resumido el proceso de escritura, ¿no? Tenemos una idea, luego desarrollamos el world building para esa idea, luego escribimos un guión o no en función de lo que a nosotros nos vaya mejor, luego desarrollamos esa idea en un primer borrador, luego corregimos ese borrador, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista pues, más técnico a nivel, ya digo, de ortografía, ortotipografía y todo esto, y luego ya si podemos, pues se lo mandamos a un grupo de lectura beta que nos pueda dar un poco de feedback para poder corregir y acabar de pulir el guión. Bueno, el guión, la historia. Entonces, dicho esto, y ahora que entendemos el proceso, que ya veréis que más adelante es importante entenderlo, nos vamos a pasar al segundo componente de este vídeo, que es la IA. Entonces, la IA es importante entender varias cosas. Yo, en primer lugar, aquí lo que voy a utilizar es ChatGPT, por básicamente porque es de las más conocidas, también es de las más fáciles de usar, y además está en castellano, o sea, quiero decir, pues, todo ventajas. Por otra parte, yo suelo utilizar la versión Plus ahora porque tiene el modelo de GPT-4 que considero que es bastante mejor que el otro, pero el modelo gratis pues también funciona. Quiero decir, está muy bien y os puede ayudar a adelantar. Quizá no vaya a ser tan perfecto, quizás se encalle más y quizá pues hayan ciertas cositas que yo ahora, al estar acostumbrado a GPT-4, pues veo que, hostia, pues aquí este no está tan fino como en este otro tipo de textos que me genera el otro modelo. Pero aún así sigue siendo pues, una gran ventaja para muchas cuestiones que vamos a estar trabajando aquí. Así que esto, primer punto. También decir que yo estoy esperando que Microsoft saque el tema del Copilot, porque ahí tenemos una especie de chat GPT, pero que funciona a nivel interno. Y eso significa que puede leer tus documentos y que si tienes cuestiones de world building, que tienes en otros documentos, tienes cuestiones de desarrollo, fichas de personaje, que todo esto la IA lo puede interpretar, entiende todo eso y no tienes que darle tú todos los detalles cada vez. Entonces es una IA que me parece muy interesante, que creo que puede mejorar mucho el proceso de trabajo. Además ya escribes directamente desde el propio Word, así que no es lo mismo que haces ahora, ¿no? Que bueno, os lo enseñaré cuando vayamos al proceso de trabajo, pero que tú tienes, yo en mi caso tengo un documento de Google Docs en un lado de la pantalla y ChatGPT en el otro, entonces tengo que ir copiando y pegando. No es un proceso complicado para nada, pero sí que es verdad que será mucho más fácil cuando más adelante la tecnología pues haya avanzado y lo tengamos todo integrado dentro del mismo programa de escritura, pues oye, quieras que no, pues va a ser eso una ventaja. Así que bueno, dicho esto, para que sepáis que aunque yo utilice esto ahora, es bastante probable que en un futuro cambie. Bueno, hay que estar también abiertos al cambio y que cuando vemos que salen herramientas que son mejores, pues adaptarnos, no hay ningún problema en ello. Y tampoco hay que cerrarse a una única manera de trabajar, ya sea como trabajábamos antes sin IA o ahora con IA y luego más adelante con unas IAs más potentes, pues lo que sea. No, frenarse al cambio mientras os ayude a ir adelante en el proceso de escritura, podáis vosotros tener el control de la escritura que hagáis y que además os sea más fácil y más rápido el poder sacarlo, pues oye, todos son ventajas y esta yo un poquito creo que es la mentalidad que habría que tener en este aspecto, ¿no? Negarse al cambio pues creo que es un poco tonto. Entonces, dicho esto, ¿cómo enfoco la IA en este sentido, ¿no? Me gusta mucho el cómo lo menciona Microsoft, ¿no? Esa idea de Copilot, porque es un poquito lo que veo yo. O sea, creo que mucha gente entiende la IA como que te lo va a hacer todo. Y sinceramente no, o sea, eres tú quien hace el trabajo, pero la IA te va facilitando, ¿no? Te va ayudando, te va como apoyando y yo sinceramente entiendo la IA, en este caso a ChatGPT, como un compañero de trabajo, como alguien con quien puedo comentar mis ideas, alguien con quien puedo decir, oye, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Oye, pues me parece que tal o me parece que cual. Le voy pidiendo incluso vistas a nivel de, ¿tú qué crees que opinarían los lectores? Él entiende, tiene una base de datos muy grande detrás y entiende un poquito pues qué tipo de historias o qué tipo de argumentos pueden funcionar mejor o peor, entiende también temas de ritmo, es bastante bueno en lo que hace, lo que pasa es que tienes que saber guiarle bien o hacerle las preguntas adecuadas, ¿no? O sea, no va a salir él solo
a darte las respuestas que tú estás buscando si no se las preguntas bien, ¿no? Así que una de las cosas que tiene ChatGPT es que tienes que saber hacer buenas preguntas. Pero eso también es algo positivo a la hora de acostumbrarte tú a pensar bien, ¿no? De esta manera. Y sobre todo, una de las ventajas que creo que tiene ChatGPT es en el momento en el que tú tienes una idea, pero la tienes en tu cabeza y tienes que contársela, ¿no? No ya directamente a que te dé la respuesta, porque que te dé la respuesta ya es otro tema, pero el tener que contarle tú tu idea a ChatGPT. Y simplemente el ejercicio de, vale, a ver, ¿cómo paso mi idea a palabras para contárselo a la IA? Porque sin esas palabras la IA no vas a poder hacer nada. El cómo voy a contar todo esto me parece un ejercicio súper bueno a la hora de, pues eso, sintetizar ideas, poder tú ordenarte la cabeza para poder entender mejor tus ideas, cómo describo estas ideas, cómo hago todo este tipo de cuestiones. Creo que es un ejercicio muy bueno sin ni siquiera ya, digamos, enviarla de esto y que la IA te dé una respuesta. O sea, simplemente el escribir tú el prompt, creo que te organiza muy bien la mente, ¿no? Quiero decir, en ese sentido. Y te ayuda, pues eso, a tener una mente como mucho más organizada a la hora de, vale, ¿cómo cuento yo esto, no? Incluso, pues ya os digo, a la hora de desarrollar personajes, a la hora de desarrollar ideas, el decirlo en voz alta es un ejercicio muy, muy bueno que creo que ya la propia IA en su estructura te obliga a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto en primer lugar. Luego otra cuestión que digo de esto de la idea del compañero de trabajo es que también tienes que entender un poco cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y también entender las fortalezas y debilidades del otro, ¿no? En este caso de la IA, pero si trabajaras con un compañero, pues tendrías que entender también qué es lo que ese compañero hace bien y qué es lo que no hace tan bien. Y por ejemplo, en mi caso, yo sé que a nivel de guión y a nivel de diálogos, pues muy bien. A nivel de descripciones, no tanto, ¿no? Por eso me tiraba más a por las ilustraciones. Porque si no te puedo describir muy bien un paisaje o una criatura, pues como mínimo te la ilustro, la ves y ya está. No era un poco suplir eso, ¿no? Con una imagen. Ahora tengo una IA, que aunque vaya a seguir haciendo las ilustraciones, porque esto es marca de la casa, pero aún así puedo hacer que la IA genere esas descripciones que sé que va a hacer muy bien. Sin embargo, también sé que a nivel de diálogo van a ser bastante mediocres. A veces incluso malos. O sea, yo me he encontrado diálogos que le he pedido que haga nivel capítulo de los Power Rangers o culebrón chungo. Es muy cliché, a ver, sobre todo en los diálogos. En las descripciones no tanto, porque bueno, al final son eso, una descripción tampoco se nota tanto. Pero a nivel de diálogos hay unos clichés que flipas. Y a veces es como, pero ¿cómo me escribes esta mierda? O sea, quiero decir, ¿cómo yo voy a tener el cuajo de presentarle esto a alguien? Porque a veces es que el cliché es exagerado. ¿No? ¿Sabes? De en plan una pelea, de me las pagarás por... ¿Qué es esto? Quiero decir, no vas a escribir eso, ¿no? Quiero decir, necesitas algo un poquito más elevado o algo un poquito, dar una vuelta, aunque sí que es verdad que el otro va a estar cabreado y va a pedir venganza, pero no lo va a pedir de este modo. O sea, es que es muy culebronero en muchas ocasiones y eso no me gusta. Y por lo tanto yo sé que, ya que yo escribo diálogos mejor que la IA, pues todo lo que pueda evitar que la IA escriba diálogos, lo voy a hacer. ¿No? Y voy a escribir yo mismo los diálogos. A veces, ya os digo, he estado trabajando en esta historia. Muchas veces es que ni le pedí, ni tocaba la IA. O sea, sí que le pedía que me preparara el set, un poquito de dónde está la ambientación, un poco en la que iba a suceder ese diálogo. Si los personajes se colocaban en alguna parte o tal, pues el cómo iban a ese lugar, pues eso sí que hacía que la IA me ayudara a escribirlo. Pero en el momento de escribir el diálogo, paraba la IA, me ponía yo, lo escribía. Si a veces encontraba que me encallaba, pues sí que le podía pasar todo lo que había escrito y decirle, oye, mira, esto es lo que he escrito, ciérrame el diálogo con esto que vaya en esta dirección. Y la IA me acababa de cerrar. A veces lo hacía bien, a veces no. También es verdad que cuando la IA va suelta, es decir, sin una dirección de cómo quieres el tono del diálogo, la IA va un poco a su puta bola. Y también me he dado cuenta de una cosa y es que la IA es muy vaga. O sea, la IA va a intentar hacer lo mínimo siempre. A no ser que tú le digas lo contrario, la IA va a intentar encontrar la solución más rápida, más fácil y más cliché al problema que tú le has planteado. Ahora bien, si tú, por ejemplo, en el caso de que yo he escrito a lo mejor un diálogo de una página, yo le paso esta página de diálogo, ella va a entender el tono del diálogo que yo he escrito y va a escribir algo en consecuencia. Es decir, va a usar ese tono de diálogo que yo he escrito
y ya no va a ser tan cliché como antes. Incluso la información que se da en ese diálogo la puedo utilizar para desarrollar la siguiente parte del diálogo, ¿no? Pero es lo que os digo, o sea, le tenéis que dar mucha info porque si no va a ser lo más perezosa posible. Y eso, pues eso, tenéis que conocer vuestro compañero de trabajo, en este caso, conocer los defectos y ventajas que tiene la IA para a la hora de utilizarla, poder saber sortear todas estas cuestiones y que os dé el mejor resultado posible, ¿no? Así que bueno, ya hemos visto todo lo que es las fases de la escritura, hemos hablado un poco de la IA como es en sí misma, ahora vamos a hablar de pues, esas fases, cómo las podemos realizar pues, con la utilización de IA. En primer caso tenemos, como hemos dicho antes, la idea. Normalmente la idea la tendríais que tener ya de base, porque, bueno, en fin, no sé si queréis poneros a escribir es porque tenéis algo que escribir. Por lo tanto, normalmente la idea no sería algo que le tuvierais que pedir a la IA. O sea, esto ya tendríais que venir con la idea de casa. Pero ponte que tú a lo mejor tienes una idea, pero no la tienes del todo pulida, o sabes que, yo qué sé, quiero hacer una historia que suceda en un mundo así un poco sci-fi, pero no sé muy bien hacia dónde tirarlo, ¿no? O sea, no sé quién quiero que sea el protagonista o tal, o sea, que tengo como una atmósfera más o menos, pero no sé muy bien cómo pulirlo, ¿no? No sé cómo definir esa idea. Pues ahí sí que le podríais preguntar a la IA, pues vais al ChatGPT, oye, vamos a hacerlo. Vale, pues aquí estamos. Yo voy a usar ahora la versión, la GPT 3.5, que es la estándar, la que vais a tener todos. Si no podríais, si tuvierais el Plus, como en mi caso podríais utilizar la versión de GPT-4, pero en este caso yo me voy a quedar con esta para que todos podamos más o menos tener lo mismo. Y de este lado de la pantalla lo que tengo es GPT, bueno, el chat GPT, y de este lado lo que tengo es el documento de texto, que es donde voy a ir pasando pues todas las cuestiones. En este caso lo que queremos son ideas, así que ahora poner aquí ideas. Entonces lo que os decía es que nosotros queríamos una historia de dicho sci-fi, ¿no? Entonces le puedo pedir. En este caso voy a decirle corta, porque tampoco queremos escribir una novela. Si quisierais escribir una novela, pues le ponéis. Pero bueno, en este caso yo le voy a decir una historia corta. Y vale, aquí me he colado, tendría que haberle pedido aquí. Voy a corregir esto un momentito. Le voy a pedir 5 ideas. Entonces, aquí ya empieza la trama. El último, y te va dando. Entonces, la primera historia es el último humano. Empieza fuerte. Bueno, futuro distante, la humanidad. El experimento, el portal estelar, la rebelión de las máquinas, también dando ideas. El mensajero del futuro, ¿no? Bueno, pues aquí ya os ha dado 5 ideas. Podéis leer pues el argumento, que básicamente la idea es esto, lo que necesitáis, y a partir de ahí, si os mola, pues podéis desarrollar la idea, ¿no? En este caso, a mí me apetece hacer algo de fantasía porque es lo que me mola. Y yo había pensado escribir una historia sobre un dragón que se harta de secuestrar princesas y entonces lo que quiere es montar una agencia inmobiliaria. Algo súper chungo, quiero que sea también de humor, obvio, pero quiero hacer este tipo de historias. Entonces lo que vas a hacer es pasar al siguiente punto, que sería un poco desarrollar el world building, ¿no? Entonces voy a pasar a la siguiente fase, que será, si queréis, empezamos una cosa nueva. Vamos a empezar aquí. Entonces, aquí yo le he pasado la idea general de la historia. Y ahora lo que le voy a pedir es que vamos a estar trabajando en el tema de world building. Entonces le voy a pedir las preguntas básicas que me haría para esta historia, ¿no? Entonces le voy a decir. Entonces, esto es lo que le he pedido. Le he dicho, sácame las preguntas clave que serían importantes antes de empezar a redactar esta historia. Al final, world building no deja de ser un poco esto, ¿no? Tener estas preguntas clave. Que serían las herramientas que nosotros vamos a usar a la hora de trabajar pues una historia. En este caso le voy a dar play, para adelante. Entonces aquí ya te va sacando cosas, como veis, unas cuantas, ¿no? Entonces nos pregunta, ¿cuál es el nombre del dragón protagonista? Pues bastante clave también. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿En un reino ficticio, en el mundo o en un mundo alternativo? También es algo importante. Esta es una pregunta de puta madre, de world building.
Entonces, ¿por qué el dragón se ha cansado de secuestrar princesas? ¿Qué lo lleva a tomar esta decisión? Otra cuestión, en este caso esta no es tanto de worldbuilding, sería más de desarrollo de personaje, pero nos vale. ¿Cómo surge la idea de montar una agencia inmobiliaria de vender castillos? ¿Existe algún evento tal? También otra de desarrollo de personajes. Son los personajes de esto. Hay otros dragones, princesas, reyes, etc. Esta sí que podría ser un poquito de worldbuilding, porque aquí necesitas conocer un poquito el mundo, ¿no? En el que se sucede esto. Entonces, bueno, aquí lo que podríais hacer es coger todas estas preguntas, pasarlas, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Entonces voy a poner aquí, voy a pasar aquí todas las preguntas. Entonces lo que voy a hacer es, la que me interesa es esta de aquí. Esta de aquí porque es la más worldbuilding que veo de momento. Entonces voy a coger esta pregunta y entonces voy a decir que esto lo hago así porque digamos es una historia inventada y que no tiene como una preparación previa, ha salido ahora a la hora de grabar el vídeo. En historias como la mía, la que contaba de los elfos al principio, todo este proceso no lo haría de este modo. O sea, obviamente existe como más preparación, la historia pues está mucho más pensada y muchas de estas cuestiones no se harían directamente con la IA, sino que yo habría pasado un tiempo pues entendiendo un poco el proyecto en sí, entendiendo un poco cada una de las partes. De hecho, es un proyecto de estos, llevo muchos años trabajando en él y casi todo el trabajo lo he hecho sin la existencia de la IA, por lo tanto te pasas mucho tiempo trabajando en esto, lo que pasa es que sí que puedes utilizar la IA como para pulir cositas, ¿no? Pues yo qué sé, pues tengo una cultura que funciona como esta otra cultura, pero no sé encontrar la información necesaria como para entender cómo funciona la otra cultura a la hora de una búsqueda o algo así. Wikipedia no da toda la información. Oye, le voy a preguntar a la IA cómo lo podríamos hacer. Pero ya marcándole una dirección. En este caso concreto, que vamos a volver a la pantalla un momento, en este caso concreto, que estábamos hablando sobre dónde se desarrolla la historia, yo en este caso le podría decir, voy a poner así, si lo hiciera para mi mundo, yo aquí ya tendría unas ideas. Entonces, por lo tanto, le diría, es cliché absoluto, pero bueno, podría funcionar. ¿Qué más le podría decir? Claro, obviamente, ya os digo, he empezado esto con vosotros, por lo tanto, tampoco puedo tener muchas más ideas, pero otra cosa que podríamos tener el tono es marcarle un poquito. No se trata de una historia de humor, para que pueda crear un mundo que ya preste a la idea esta de humor. Yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra que podáis aportar y que la IA no necesite hacer, pues siempre es mejor, ¿no? Cuanto menos tenga que hacer ella por su cuenta, pues mejor. Yo qué sé, le voy a dar esto y para adelante. Entonces aquí está desarrollando. Entonces aquí ya me cuenta, ¿no? La historia se desarrolla en un reino ficticio, en la época medieval, lo que yo le he dado, en un mundo lleno de fantasía y elementos mágicos, ¿vale? Aunque conserva la ambientación clásica de castillos, caballeros y princesas, aborda desde una perspectiva humorística. Bueno, básicamente lo que le hemos pedido. Y con un enfoque original, centrándose en las peripecias del dragón protagonista y su particular agencia inmobiliaria. Porque, claro, obviamente una historia así no puede ser seria, ¿no? No es un drama, quiero decir. Esta combinación de elementos fantásticos y humor y un ambiente único, tal. Entonces, vale, ¿podrías describir mejor el mundo, por ejemplo? Porque no me ha dado mucho detalle aquí. Aquí me ha salido la parte más de World Builder, porque, bueno, en fin, son cuestiones básicas que hay que saber, ¿no? Un poquito lo que le he pedido aquí es que me describa mejor el mundo, porque aquí, pues sí, o sea, me ha extendido un poco lo que yo le he pedido, pero tampoco me ha dado mucho más detalle. Entonces le he pedido que me dé pues, el nombre del mundo en concreto. Para esto es algo que va muy bien la IA, porque yo antes, por ejemplo, iba con generadores de nombre y este tipo de cosas, y cuando tenías que buscar nombres concretos para según qué criatura o según qué cosa, eso era horrible. Y ahora con la IA básicamente le puedes pedir, oye, mira, ¿cómo se llama esto? O quiero un nombre para un personaje que vive en una cultura que se parece a tal. Entonces te hace los nombres como muy específicos, además inventándoselos. A veces le puedes pedir nombres reales, a veces le puedes pedir nombres inventados. Y para el tema de dar nombres a las cosas, que era algo que te podías morir haciendo eso, y sobre todo en historias de fantasía, que la cantidad de nombres es acojonante, esto es súper rápido y también acelera mucho el proceso, ni que sea el no tener que pensar los nombres. Es decir, oye, mira, necesito un nombre para tal, dame una lista de 15, ¿no? Todo lo podríamos hacer. De hecho, lo voy a poner ahora en el prompt para que veáis un poquito cómo va la cosa. Volvemos a la pantalla. Entonces aquí estoy y le voy a pedir aquí
Y ahora voy a dar a enviar, ¿no? Y entonces también le he pedido características básicas del terreno y la cultura, pues para saber si es un pues, reino pues, más de bosque o más, yo qué sé, más de desierto, o más de montaña, más nevado, más lo que sea. Y bueno, también la cultura, pues eso, ya hemos dicho que es una cultura medieval, pero también un poquito de detalles de todo esto. Así que le vamos a dar a enviar a esto y a ver qué nos da. Entonces, bueno, en primer lugar, claro, él lo ha hecho por orden, ¿no? O sea, yo lo primero que le he pedido, bueno, es que me describa mejor el mundo, que me diera el nombre. Entonces, bueno, me dice, por supuesto, me da el nombre del reino, que se llama Ceria. Me gusta como nombre, realmente me funciona bastante bien. Entonces, le he pedido descripción más detallada, entonces dice características básicas del terreno. Entonces, es un reino vasto, situado en un continente rodeado por montañas imponentes y picos nevados. Bueno, aquí ya nos da más detalle, ¿no? Cuenta con extensos bosques encantados, donde los árboles parecen tener vida propia. Bueno, bien, quiero decir, lo típico. Un río serpentea, o sea, es más clásico, no puede ser. Y hay una gran variedad de paisajes, colinas, praderas. Bueno, pero más o menos ya te da un poco una idea, ¿no? Podrías incluso con esto hacer un mapa. Aunque sea así un poco cutre, pero ya podrías hacer cositas con esto, ¿no? Incluso modificarlo y decir, una vez tú tienes tu mapa, decir, no, mira, esto no me gusta como queda, pues voy a modificar, pero ya es en base a algo, ¿no? Algo que me gusta mucho de la IA es que ya no empiezas desde la nada, sino que empiezas con algo. Y aunque sea una mierda, el algo que te da la IA, ya es un punto de partida. Y a partir de ahí, pues siempre es mejor o más fácil modificar que crear de la nada, ¿no? Y aunque empieces con algo que dices, pues mira, esto me parece súper cliché, porque es que es súper cliché, pero bueno, ya es algo sobre lo que puedo empezar a trabajar, ¿no? Y sobre eso ya modificaré, ¿no? Y me da ideas, sobre todo, bueno, qué puedo ir haciendo. Entonces aquí, bueno, pues obviamente se dice esto, los habitantes se llaman tal, la cultura está basada en una mezcla de tradiciones medievales y elementos mágicos. Bueno, pues sabemos que la magia será algo importante en este mundo, que nunca hablamos del tema de magia, aunque supongo que la magia venía implícita con los dragones, pero no tiene por qué. Bueno, pues aquí hace el valor en el honor, la valentía, la justicia, o sea, es cliché absoluto. Tiene una fuerte creencia en la coexistencia pacífica de seres mágicos y tal. La IA también es bastante hippie y le gusta mucho este rollo pues más pacífico y tal. Un Juego de Tronos no te lo va a sacar la IA, al menos a no ser que tú la fuerces a hacer eso. Pero normalmente es muy de este rollo, ¿eh? De todos van de buen rollo, no sé qué, no sé cuántos. Es muy en esta línea, ¿no? La magia es una parte integral de la vida cotidiana, con hechiceros brujas que dominan diferentes escuelas y disciplinas mágicas. Esto también es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Porque también te da un poco ese punto del world building de este mundo en el que pues, sucede esta historia, donde realmente pues, te explica un poquito cuál es el papel de la magia dentro de este mundo. Y aquí básicamente la magia es como una habilidad más. O sea, no es algo raro o algo que la gente se guarde para sí, sino que es algo que podemos ver básicamente en el día a día, en la vida cotidiana. Y esto también es algo importante tener en cuenta, ¿no? Festividades, torneos de caballeros, que bueno, más cliché no puede ser. Es básicamente una feria medieval hecha reino. Bueno, eso es lo de los torneos, tiene un profundo respeto por la naturaleza, bueno, el rollo este que le gusta mucho la IA, además los humanos, hay humanos, diversas culturas mágicas como elfos, hadas, trolls y por supuesto los dragones. Bueno, no hay enanos, o sea, esto también es interesante, pero vamos, no podía ser más puto cliché que esto. Y aquí pues tenéis un montón pues si no os gusta Ceria, pues le he pedido que me haga esta lista de nombres y tenéis un montón de nombres que me parecen peores que el original. Pero bueno, quiero decir que está ahí, ¿no? Y esto también es algo bueno. GPT-4 es mucho mejor haciendo todo esto. Pero bueno, quiero decir que sepáis que se puede ir haciendo así. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer es, me podría redactar esta pregunta, o sea, esta respuesta, toda esta información en un párrafo o en... Yo le he pedido esto, básicamente, porque ahora que... Tampoco quiero que se enrolle. Bueno, le doy aquí, pero también le podría dar aquí. En esto también copiamos. Entonces lo que voy a hacer es venirme aquí, darle aquí un espacio. Y boom. Entonces esto lo que voy a hacer es ponerlo en negrita, porque así lo distingo bien. Y ahora, pues, ¿a dónde se desarrolla la historia? En un reino ficticio alternativo. Tengo esta respuesta. Que a mí me gusta justificar las cosas. Bueno, ¿vale? Entonces tengo esta respuesta y ya tengo un material sobre el que trabajar. Ahora lo que podría hacer es, pues con todas estas preguntas, pues ir a la IA y de hacer lo mismo. Oye, ¿por qué se ha cansado el dragón de tal? Pues ya me contará. O lo voy contando yo. Quiero decir, aquí es un poco un híbrido. A lo mejor
Yo sí que tengo una idea de por qué se ha cansado el dragón de secuestrar princesas, pues a lo mejor porque no lo realizaba, no era la profesión que el dragón quería en su vida y pues a lo mejor pues tenía un vacío existencial con el hecho de secuestrar princesas, además las princesas eran desagradables con él, le decían cosas y el dragón pues se sentía mal y dijo, oye, pues mira, voy a buscarme otra cosa, ¿qué más se me da bien? Oye, pues he secuestrado muchas princesas en castillo, conozco muy bien los castillos como son y de ahí pues sale la idea de ser vendedor de castillos, así en plan inmobiliaria, ¿no? Yo qué sé. Quiero decir, pero yo puedo ir con eso, se lo puedo decir a la IA y la IA sobre esto trabajar y desarrollar más mi idea. Y es un poquito como tendríais que trabajar. Bueno, en fin, quiero decir, aparte de que lo he hecho así con esta historia un poco tonta, pero quiero que entendáis un poquito el proceso. O sea, la idea no es daros como el 100% de cómo se hace esto, sino que mi idea es que podáis manejar la herramienta para poder vosotros aprender a hacerlo a vuestra manera, ¿no? Y poder crearos pues, vuestros propios prompts, vuestras propias maneras, vuestras propias formas de utilizar la IA pues que funcionen bien, ¿no? Esto, bueno, pues para empezar. Entonces, una vez el siguiente punto, que ya hemos dicho que sería el tema del guión, pues bueno, no podemos hacer lo mismo. En este caso, no tengo ni idea de cómo voy a sacar esta historia, porque, pues ya os digo, o sea, básicamente era la idea que me pareció interesante, pero vamos, que he trabajado cero en la historia. En el caso de la historia de los elfos, ahí sí que tenía claro pues, cómo quería que empezara, cómo quería que... De esto tenía puntos clave de la historia que quería que sucedieran y necesitaba la IA pues para que me ayudara un poco a conectar estos puntos, ¿no? Luego lo hicimos, os digo, lo hice 2 veces, una primera vez que me salió un relato de 40 páginas. No me acabó de gustar porque consideraba que era un poquito... O sea, que tenía ideas muy interesantes, las que yo había aportado realmente, porque las de la IA tampoco llevaban a mucho nada. Y decía, hostia, por aquí tiene ideas que están guay, pero no está del todo desarrollado. Entonces luego le volví a dar una segunda vuelta y de esas 40 pues salimos a una historia de 180 páginas. Y ahí sí que empecé a ver pues una historia más madura, no tan... Había momentos en la primera, la original, que eran un poquito... No clichés, y estaba bien redactado, pero le fallaba, no tenía chicha, no tenía como un puncho o algo así, ¿no? Algo que digas que pues esta historia pues realmente sí que va a alguna parte o que tiene garra, no tenía nada, era como muy plana, muy estándar, por decirlo así, y era correcta sin más. Y yo no quería una historia correcta sin más, quería una historia que fuera buena. Y bueno, pues le di la vuelta, la amplié y ahí ya sí que llegué a la historia porque estoy trabajando ahora y qué tal. Pero bueno, en este caso, para que podáis ver un ejemplo, lo que podemos hacer es pedirle un guión. Volvemos aquí. Deciros, ahora lo primero que tendríais que hacer antes que nada es rellenar todo esto, ¿no? Saber el nombre del dragón y contestar todas estas preguntas. Trabajar un poquito, a ver cómo podría funcionar la historia, tener una idea con todos estos puntos, pues para poder enfocar mejor la historia. Yo no lo voy a hacer porque esto es simplemente para el ejemplo, pero aquí en principio todas estas preguntas las tendríais que tener contestadas. Yo voy a poner aquí guión. Entonces, como os digo, yo esta vez lo voy a hacer directamente con la IA, pero esto en principio el guión ya lo tendríais que tener preparado. No digo de que lo tengáis 100%, pero sí que tener una dirección hacia dónde llevarlo, o incluso con toda esta información poder escribir directo, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerle aquí que nos escribe el guión. El cabrón te hace una historia de 3 actos y una conclusión y tal. Bueno, lo ha llamado Draco. Era un protagonista, Draco se encuentra en su cueva, cansado de seguir a las princesas, tal. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. El título, El dragón inmobiliario, me encanta como título, o sea, me parece fantástico. Lo que vamos a hacer es coger esto, vamos a ponerlo aquí. Entonces tenemos aquí título, El dragón inmobiliario. Este es el guión, ¿no? Una noche, mientras contempla su tesoro, tiene una revelación, decide que quiere emprender una nueva carrera y montar una agencia inmobiliaria para vender castillos. Draco sale de su cueva y anuncia su nueva empresa al reino de Aceria, enfrentando a la incredulidad y las burlas de los demás personajes. Bueno, pues venga. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que tener en cuenta también que la IA, como mucho, os va a escribir 3/4 de página. O sea, no va a hacer una página entera. A la hora de pedirle texto, que te genere texto, que te redacte texto, es mucho mejor pedirle cosas como puntuales. Vamos a empezar a redactar, si os parece, esta historia, para que veáis un poquito cómo lo haría yo.
Y pongo estos puntos por separar un poco, ¿no? Y a partir de ahí, pues vosotros cogéis la manera y tal. Entonces yo lo que voy a hacer es... Aquí el prompt hay que estructurarlo bien. Así que lo que vamos a hacer es, en primer lugar, le vamos a decir qué es lo que se tiene que hacer aquí, ¿no? Y aquí es empezar la historia porque es el principio de la historia. Entonces vamos a decir, porque esto va a ser un relato, no va a ser mucho. El principio del relato, pum, pues ya está. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Esta es la primera parte, que es lo que tiene que hacer, redactar el inicio del relato. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones importantes? ¿Qué es lo que queremos que haga en este primer texto? Pues yo quiero que haga de aquí, del acto 1, la introducción al reino de Aziri, el dragón protagonista. Y luego quiero que Draco se encuentre en su cueva cansado de secuestrar princesas y tal. No voy a hacer mucho más, porque esto ya es suficiente. Entonces, yo aquí le voy a pasar esto. Y voy a dividir, porque esto es lo que quiero que me redacte. No quiero que me redacte más. Entonces, aquí, en la tercera parte, lo que voy a pedirle es el cómo quiero que lo redacte, ¿no? Entonces aquí vamos a darle directrices. Lo primero que yo le diría es un poco ponerle el sombrero de escritor. Así que yo le pondré... Eres un escritor de... En este caso, podemos meterle el género. Esto no sé si sería fantasía o humor, pero bueno, voy a ponerle fantasía. Fantasía. Pongo escritor de fantasía, hay gente que pone nombres. A mí no me gusta poner nombres, porque una cosa es indicarle una dirección, una línea que tiene que seguir, y otra cosa muy diferente es robarle el estilo a una persona. Entonces, sí, una dirección de escritor de fantasía, ¿vale? Escritor de fantasías hay muchos, es como, yo que sé, dibujantes de manga, ¿no? Pues hay un huevo de dibujantes de manga, pero no es lo mismo el estilo de un Akira Toriyama que de un Ichiro Oda, ¿no? O sea, son estilos completamente diferentes y cada uno funciona aunque estén dentro de la misma categoría. Pues aquí es lo mismo. Escritor de fantasía hay tropocientos y cada escritor de fantasía pues no es lo mismo como te escribe un Tolkien, como te escribe un Sanderson o como te escribe un Martin. Todos son escritores de fantasía, pero su manera de escribir es completamente diferente. Y en ese sentido, el saco te lo doy. Ahora, no te voy a decir, escríbeme esto como si fueras Brandon Sanderson, o escríbeme esto como si fueras Tolkien, o escríbeme... No, porque ahí yo creo que... Bueno, en primer lugar, tú no sales ganando con nada, porque lo importante es que tú tengas un estilo propio de escritura. Y en segundo lugar, pues en fin, quiero decir, también está un poco feo el robarle el estilo a alguien, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, yo lo prefiero dejar en amplio y punto. Y luego aquí le puedo decir un poco cómo quiere que me lo dé, como lo quiero que lo redacte. Entonces, en este caso, pico, porque hemos dicho que esta historia iba a ser una historia de humor. Aunque bueno, el humor no se le da muy bien a la IA, la verdad es que es más mala que el baladre, pero bueno, es como hemos decidido escribir la historia. Esto lo pongo porque normalmente cuando le dices que es un escritor de fantasía, la IA se viene muy arriba y se cree que es, bueno, Shakespeare puesto de esteroides y te empieza a meter metáforas cada 5 palabras. O sea, quiero decir, y al final es cansado de leer. Entonces yo prefiero ponerle, oye, no lo hagas, como una especie de prompt negativo, por decirlo así, no lo hagas. Y usa palabras sencillas precisamente por eso. No queremos una historia súper rebuscada con unas palabras, aquí una lingüística de la hostia. Es una historia de humor súper ridícula en este sentido, así que no queremos que esto vaya para adelante, ¿no? Y, pues bueno, vamos a ponerlo así. Es un escritor de fantasía, redacta el texto en un tono humorístico, no pocas una gran cantidad de metáforas y usa palabras sencillas. Y bueno, si hay otras cuestiones que os interesarían más, yo en mi caso no voy a poner nada más, pero si hubiese más cuestiones que digo, no, pues quiero que hagas esto o esto otro, pues aquí le podíais poner pues absolutamente todas estas cuestiones que le enfoquen en la manera que queráis que escriba. Y luego aquí lo último sería pues info general. Si hubiésemos trabajado más esta parte de aquí, entonces aquí ya tendríamos un montón de información que le podríamos dar pues a la historia, ¿no? En plan, pues a lo mejor el dragón está deprimido, desilusionado con su vida, como villano, pues eso, aquí ya se explica un poquito. Le podríamos poner aquí detalles extra, ¿no? Pues un poco... Ponemos aquí, describe la cueva. Mira, le voy a decir una dirección que es... ¿Vale? O sea, básicamente estructurar la escena pues como una especie de traveling, ¿no? Por decirlo así, si fuera cinemáticamente,
pues pasamos de lo más general que es el reino, luego nos vamos a la cueva del dragón y por último ya nos encontramos con el dragón y describimos el dragón. Que es básicamente lo que queremos hacer aquí, ¿no? Y luego le voy a meter aquí otra cosa, que es... No va a hacer 1000 palabras ni de coña, porque ya os digo, 1000 palabras son 2 páginas y ChatGPT va a hacer como mucho una página y no va a llegar a una página. O sea que va a estar alrededor de las 400 palabras, una cosa así. Pero yo le pongo 1000 palabras para que vaya a tope y que me pueda escribir al máximo y, como os digo, que no sea un vago, que es lo que suele pasar si no le pones este tipo de cuestiones. Así que, bueno, estas son mis indicaciones a la hora de escribir. Y a partir de aquí, pues, go y que escriba el inicio del relato. Aquí, si os fijáis, me ha aparecido esto. Esto significa que él quería escribir más, pero a nivel de los tokens ha llegado al tope. También es otro motivo por el cual le he dicho las 1000 palabras. Entonces, si yo le doy aquí, va a seguir escribiendo a partir de aquí. Y pues me sigue escribiendo más. Y aquí me ha escrito pues esta primera parte del relato. Me la ha escrito aquí. Entonces yo me pego aquí esta primera parte del relato, que es lo que él me ha escrito. Normalmente, ¿qué haría yo? Pues yo lo que haría ahora es leerme todo esto, ver que está bien, que está mal, si hay partes que hay que cambiarlas, pues digo, pues mira, esto lo cambio, lo corregiría yo aquí, pues diría, pues esto lo cambio, o esto, pues no sé qué, o esto tal. Por ejemplo, aquí la ortotipografía está mal. Quiero decir, aquí esto habría que hacerlo mejor, pero bueno, en fin. Temas. Porque, bueno, en fin, esto no se escribe así. O sea, si se habla, pues ya te tienes que ir a otra línea. Exclamó el dragón, tal. Hasta aquí. Esto seguiría bien así, pero aquí tendrías, en lugar de poner esto así, tendrías que ponerlo con las líneas estas dobles. Espera un momento. Aquí. Esta es la que quiero. Entonces ahora sí. Y entonces esto lo tendrías que poner aquí. Y esto va pegado aquí. ¿Vale? O sea, aquí a nivel de ortotipografía esto debería ir así. Porque es un desastre con este tipo de cosas y esto es una mierda. Porque luego a la hora de hacerlo, pues es un peligro. Y además, esto normalmente lo que me gusta es tirarlo un poquito así. Para que no haya espacios, pero sí que hayan estas entradas. Queda mejor, ¿no? Más profesional. Esto también un poco aquí. Y creo que aquí, efectivamente. Bueno, tiene estas mierdas. Pero bueno, esto yo lo que hago normalmente es leérmelo, corregirlo así, ver qué es lo que me funciona, qué es lo que no. Si veo que hay cosas que no me funcionan, digo, pues esto me funciona, pero a partir de aquí no. Entonces le suelo pasar todo esto y le digo, oye, esto me lo redactas de otro modo porque considero que tal o cual, ¿no? Y seguiríamos haciendo. Para que veáis un ejemplo, ahora que ya tenemos esto, lo que haría es copiar esto. Voy a pegarlo aquí. En este sentido, voy a poner continúa el relato con lo siguiente, ¿no? En este sentido, ¡pum! Entonces, ahora aquí habíamos puesto hasta aquí villano, pues lo que queremos, vamos a hacer que sea esta parte de aquí, ¿no? Esa siguiente frase. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar esto con esto. Porque hemos cambiado, pues digamos, la siguiente parte que le tocaría hacer. Esto se va a quedar igual, esto ya va a ser diferente, esto no lo necesitamos ya más, pero sí que quiero que sigan siendo 1000 palabras. Entonces, nuevamente le doy. Y pues ahora ya está redactando la siguiente parte que le hemos dado. Ya os digo, o sea, yo en este sentido me tomaría más tiempo para corregir todo esto bien. El tema, pues como hemos visto aquí de los diálogos están como mal. Aquí nuevamente esto. Están como mal, hay que corregirlo bien. Aquí pues nuevamente pues vamos a ponerlo así. Pero bueno, pues tenemos el de esto ahora aquí que lo ha grabado todo. Pues lo que vamos a hacer es venirnos aquí y pegarlo aquí. ¡Pum! Y pues aquí nuevamente ya tendríamos toda esta parte del relato, ¿no? Del dragón inmobiliario. Pues nuevamente esto estaría así y pues seguiría pues con lo mismo, ¿no? Quiero decir, vuelvo a copiar este prompt, modifico las cosas, obviamente si lo hubiese trabajado mejor pues hubiese quedado más guay, pero bueno,
Entonces, en lugar de poner pues el una noche tal, pues pasaríamos a la siguiente parte del guión, que sería esta. Entonces sustituyo esto con esto, bueno, ya entendéis cómo va un poco la cosa, ¿no? Y con eso pues ya habríamos acabado el primer acto y cerraríamos un poco así, ¿no? Entonces, bueno, básicamente iríamos un poquito trabajando de este modo hasta, pues, tener todo el texto, y una vez tuviéramos todo el texto, que es lo que sería el primer borrador, entonces a partir de ahí revisaríamos todo y viendo un poquito hacia dónde ha llegado la historia, a lo mejor decimos, hostia, sí, esto me gusta, pero aquí ha surgido en mitad del relato una idea que sería interesante pues ponerla al principio. Y entonces volvemos otra vez al principio de la historia y ya empezamos a cambiar cositas para darle como esa primera vuelta o esa mejorar la historia, ¿no? Pues trabajar también mejor el tema del ritmo, tal. Obviamente todo esto habría que haberlo trabajado mucho más. Pero un poco creo que podéis ver esa idea de cómo se trabaja, ¿no? Cómo planteas todo este tipo de cosas con, con la IA y cómo podemos, esas fases que hemos dicho, es decir, si nosotros no hubiésemos ido a la IA y decirle, oye, escríbeme la historia sin el guión, os digo yo que la historia hubiese quedado bastante peor. ¿Por qué? Porque primero hemos trabajado un guión. Aquí también es verdad que en el guión, si nos lo hubiésemos tomado con tiempo, podríamos haber hecho modificaciones, de decir, oye, pues aquí no me gusta hacia dónde lleva esto, o aquí tal, y es mucho más fácil modificar un guión que modificar un texto pues, más largo. Entonces, pues siempre es mejor pues, hacer el primero el guión, comprobar que el guión pues, nos gusta lo que tenemos ahí, y luego a partir de ahí pues ya lo redactamos, como os he enseñado a hacerlo, que directamente ponerse a redactar, venga, a muerte. Porque tienes más control de la primera manera que de la segunda. Así que eso en primer lugar. Luego esto, y luego normalmente lo que suelo hacer es, una vez tenemos el texto redactado, ya el primer borrador, entonces lo que suelo hacer es volvérselo a pasar a la IA y que lo valore. Es decir, valórame esto. Y entonces a veces encuentra fallos. Te dice, no, pues mira, a nivel de narración, pues aquí se podía haber mejorado porque encuentro que redunda mucho. Lo ha escrito él, ¿eh? Pero, o no, o lo has escrito tú. A veces hay partes de aquí que a lo mejor las escribo yo. Luego lo leeré, porque es que no me ha dado tiempo tampoco de leer a ver qué narices ha escrito o ha dejado de escribir. Me parece muy gracioso realmente el que podamos hacer este tipo de cuestiones, pero un poco creo que el proceso de cómo se hace esto lo entendéis, ¿no? O sea, sacamos esas ideas, sacamos, luego pues creamos ese word building con el tema de las preguntas, como os he enseñado, y luego ya a partir de ahí pues podéis empezar a generar un guión. Cuanto más trabajada tengáis cada una de las fases, aquí hemos ido súper rápido y tampoco hemos podido llegar a nada, digamos, limpio, pero si hubiésemos trabajado más eso, pues entonces hubiésemos podido poner mucho más de nosotros, ¿no? Entonces, cuando trabajo el word building, ostras, pues aquí estas ideas que me ha planteado el dragón, me parecen interesantes o no. Por ejemplo, no sé si os habéis fijado, pero a la hora de escribir, el dragón ha puesto el nombre del reino en el guión que hemos hecho. Si nosotros no hubiésemos hecho el world building previamente, él no hubiese conseguido el nombre del reino y por lo tanto no lo hubiese puesto en el guión y por lo tanto luego a la hora de redactar el texto no habría sabido cómo es ese reino. Es decir, el hecho de nosotros hacerlo por partes también da a la IA ese razonamiento mental que una persona haría a la hora de escribir, pero que la IA no va a hacer. Y entonces, como que tú le tienes que marcar esos pasos para que puedas sacar una mejor historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me decís un poco qué os parece esta metodología de trabajo. Realmente no hay mucho más, es simplemente adaptar esto a, pues bueno, a la manera que tengáis vosotros de trabajar. Ya os digo, básicamente os he enseñado lo fundamental. Podríamos cortar aquí un montón de tela más, pero este vídeo ha quedado enorme y no quiero alargarme más. Cualquier cosa, cualquier detalle, yo qué sé, cuestión que decís, oye, esto me lo puedes explicar mejor o puedes hacer un vídeo que concrete esta parte del proceso. Yo encantado de hacerlo, me lo escribís en los comentarios y ya grabamos un vídeo que vaya al respecto. Pero bueno, mi idea era que pudierais tener una idea general sobre la escritura creativa, el cómo podéis adaptar el proceso general clásico de escritura creativa a las herramientas de la IA y que luego, pues obviamente en este proceso que hemos hecho, en el texto este de prueba que hemos hecho del dragón, pues ha salido algo como pues, más hecho por la IA porque yo no he podido ponerme muy a leer qué es lo que ha escrito, todo eso, pero
pero sí que en un caso real, pues yo hubiese estado muy por encima, hasta que no hubiese revisado todo lo que me has escrito de la primera vez, no hubiese ido a la segunda. Y muchas veces ni siquiera con lo que te suelta la primera vez está bien, o sea, es decir, que tienes que ir cambiando cositas, decirle, no, esto me lo vuelves a escribir, tienes que volver para atrás. Por lo tanto, yo no recomiendo el ir del tirón, porque entonces sí que es verdad que hay malos hábitos, entre comillas, que puede perdurar. Si tú se lo frenas en seco, en la que ves que está tomando una dirección que no te gusta, antes de que esa dirección la adelante mucho, si tú frenas en seco la historia y dices, no, 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 esto me lo cambias por esto, por ejemplo, el nombre del dragón es Draco, o sea, no puede ser más cliché que esto. Entonces, es lo que os decía, o sea, va muy al cliché. No me gusta Draco como nombre de dragón, yo se lo hubiese cambiado. Yo no, me pones algo más guapo, ¿no? Quiero decir, a ver, tampoco te digo que lo llames a la de muerte, ¿no? Porque, a ver, pero, bueno, algo más interesante que Draco, pues sí, ¿no? Entonces, esto lo hubiese cambiado, por ejemplo, hubiese cambiado otros detalles que, pues, que aquí no me molan. Pero bueno, aún así creo que el proceso queda más o menos claro. Como os digo, no quiero seguir dando la turra. Así que nos vemos el mes que viene con un vídeo similar, pero enfocado a las ilustraciones. Y hasta entonces, pues bueno, suscribiros si no estáis suscritos, darle like al vídeo si os ha gustado, os habéis llegado hasta aquí como mínimo. Y nos vemos el mes que viene. Adiós.